esas imágenes de Ceuta, esas decenas de miles de personas cruzando la frontera de manera violenta, lo que mucha gente ha calificado, y yo también realmente califico de invasión. El gobierno de Pedro Sánchez vulnera la seguridad nacional de España y se ha encargado de, pues por una cuestión, qué sé yo, de ideología o simplemente de querer hacer un reclamo soberano, se ha aislado de la comunidad internacional que podría arroparlo en una crisis como la que está viviendo España ahora. Siempre está en el lado equivocado. Yo diría, mira dónde está Pedro Sánchez y ponte enfrente, ¿no? O sea, es muy sencillo, ¿no? Posiblemente se vuelva a repetir si no se toman medidas preventivas urgentes por parte del régimen marroquí, se vuelva a repetir lo que vimos la semana pasada. Y España no está preparada para volver a vivir ese episodio. En un fenómeno migratorio tan incontrolable, como pasó aquí en Estados Unidos durante la época Biden, muchos delincuentes aprovechan para cruzar. Entonces, eso es una responsabilidad para España mayor con sus socios europeos. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Republicast. El día de hoy tengo el honor de recibir a distancia a Manuel Aguilera, director de República USA. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar contigo y con la audiencia. Manuel, como ya habrán notado por su acento, tiene la particularidad de ser ciudadano español y el día de hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro es muy importante para él como para todos los ciudadanos de España, y es la crisis migratoria entre Ceuta y Marruecos, una crisis que tiene sus orígenes incluso en los años 50 o más allá de ellos. Es una historia larga entre Marruecos y España, una relación históricamente tensa y complicada, pero que nos dejó imágenes, no sé cómo las ves tú, Manuel, pero para mí espeluznantes la semana pasada, cuando en cuestión de 24 a 48 horas se reporta que alrededor de 50,000 inmigrantes cruzaron la frontera hacia la ciudad autónoma de Ceuta, que está ubicada en el norte de África, pero ha sido territorio español desde el siglo XV. Y aunque se ha mitigado la situación y muchos de ellos han sido devueltos a Marruecos, no deja de impresionar la cantidad de gente que entró, el poco control que hubo por parte de las autoridades españolas en ese momento y la lenta respuesta del gobierno de Pedro Sánchez. Manuel, ¿cómo viviste tú esos momentos? Bueno, pues la verdad es que muy fuertes las imágenes. Mira, yo llevo 18 años viviendo en Estados Unidos y son muy pocas las veces que en Estados Unidos se habla de España, ¿no? Porque realmente, al revés de lo que piensa mucha gente de allí, pues realmente España es un país pequeño y insignificante para la mayoría de los estadounidenses. Pero esas imágenes de Ceuta, esas decenas de miles de personas cruzando la frontera de manera violenta, lo que mucha gente ha calificado, y yo también realmente califico de invasión, porque realmente no es un flujo migratorio razonable, ¿no? Que de repente crucen 50.000 personas una frontera corriendo y saltándose todos los controles. Entonces, como decía, esas imágenes han llegado hasta aquí, hasta los Estados Unidos, y hasta el propio Donald Trump ha utilizado esas imágenes como ejemplo de lo que es tener una frontera descontrolada, ¿no? Entonces, bueno, sí que ha sido un shock para mí como español, pero realmente es un shock que yo creo que se puede compartir en cualquier parte del mundo y en cualquier lugar que sea sensible a flujos migratorios y a problemas creados en las fronteras entre países, ¿no? Hay una narrativa que se ha tratado de imponer y que, bueno, aquí creo que hay que ser sensibles, obviamente, con la situación de la gente que tiene que emigrar. No, creo que muy poca gente emigra solo porque sí. Eh, Muchos se ven en la obligación de abandonar sus hogares por la situación de su país. Marruecos, evidentemente, no es un país libre y hemos visto las imágenes también, Manuel, de cuando muchos de ellos regresaron, esa foto que a mí me dejó el cuerpo frío, del policía de Marruecos apedreando a uno de sus ciudadanos para no dejarlo reingresar a Marruecos. Una cosa horrible, pero esto no da la sensación de ser una crisis humanitaria
que ha de alguna manera propiciado tanto flujo migratorio. Parecería deliberado, ¿no? Sí, eso es lo que me refería. O sea, yo soy como tú, como bien apuntabas, yo soy muy respetuoso con la decisión individual de migrar, ¿no? Porque como bien has dicho, o sea, nadie migra por capricho, ¿no? Todo el que migra, pues normalmente está huyendo de un régimen dictatorial, de una situación política de persecución, de una situación económica límite. Pero cuando vemos que no son uno, ni dos, ni tres, ni 100, ni 200, sino que son decenas de miles que al unísono, después de haber recibido mensajes en redes sociales, después de haber sido organizados, después de haber habido una serie de mensajes falsos en redes para provocar esta situación de caos, pues uno se da cuenta de que hay unos intereses detrás de este flujo, ¿no? El presidente de España habló de mafias. Yo entiendo que aquí no tienen nada que ver las mafias. Las mafias son un negocio que se aprovecha de los migrantes para captar su dinero, para facilitarles una llegada a otro país, ¿no? En este caso, esa mafia no se ve beneficiada de este fenómeno porque la mayoría de los migrantes, como apuntabas al principio, han sido devueltos. Así que yo creo que la gran investigación que la está haciendo la Audiencia Nacional es, por un lado, saber cómo se provocó esta entrada masiva y segundo, cómo España, cómo los servicios secretos españoles no tuvieron noticia, o si tuvieron, la ocultaron, no se la comunicaron a sus superiores, no tuvieron noticia de esta invasión y España no pudo poner los medios para frenarla, al igual que hemos visto que la policía marroquí no hizo nada por evitar o por disolver este movimiento que no se genera en la frontera física, se genera muchos kilómetros para allá y son gente que va en una dirección y ya se tenía que tener noticias de que esto o algo así podía suceder, porque además, y lo podemos también profundizar, no es la primera vez, ¿no? No es la primera vez que Marruecos, después de un problema político con España, abre la frontera, promueve la llegada de inmigrantes como manera de presionar y de perjudicar los intereses de España, ¿no? Lo vimos en 2021 también, creo que había sido Efectivamente. el último precedente. Creo que en ese momento fue más controlable por el contexto de la pandemia. El gobierno movilizó bastante rápido al ejército en aquel momento. En ese momento también respondió a una especie de presión por parte de Marruecos, ¿no? Sí, en ese momento todo vino porque el líder del Frente Saharaui, que es un territorio que también está en conflicto entre España y Marruecos desde hace muchos años y que es un precedente de otra invasión que hubo en las postrimerías del franquismo, cuando Franco estaba en la cama agonizante, y Marruecos aprovecha esa situación de debilidad para invadir el Sáhara, que finalmente, como España no hizo nada, España perdió ese territorio y está en conflicto con Marruecos. Pero volviendo a lo de 2021, ahí el líder del Frente Saharaui estaba siendo tratado en un hospital español, fue recogido por las autoridades sanitarias españolas y eso enfadó muchísimo al régimen de Rabat y bueno, hubo una respuesta muy parecida a la que hemos vivido. Es verdad que se pudo controlar mejor por ese ambiente de pandemia, ese ambiente de control de la ciudadanía que había en esos momentos, pero bueno, ya nos da una pista, igual que lo de la Marcha Verde, de cómo Marruecos históricamente ha utilizado la frontera y los flujos migratorios para desafiar a España y para poner a España bajo presión, ¿no? Y para darle tal vez un contexto más amplio a la gente desde cuándo se origina este tema, yo mencionaba la década de los 50 porque es justo cuando Marruecos consigue su independencia, ¿no? En el 56, si no me equivoco. Y desde entonces empieza este problema de, bueno, ¿cuál es nuestro territorio? Creo que es un conflicto inherentemente heredado de la mayoría de enclaves coloniales que en el momento de conseguir su independencia, la disputa territorial se vuelve un poco una carrera de supervivencia. Y en el 75, Marruecos básicamente anexó el Sáhara Occidental a través de una marcha, o la llamada Marcha Verde, por los, si no me equivoco, era por el Corán, ¿no? Que iban con el Corán en mano, un Corán con una tapa verde. eh, pero fueron civiles también, civiles que luego se supo
detrás de ellos iban infiltrados miembros del ejército marroquí, de tal manera que expulsaron a España del Sáhara Occidental. Y mucho se escucha de... Hoy en día, Manuel, no sé si estás de acuerdo, se usa la palabra genocidio muy a la a la ligera, ligera. a la ligera, pero sí, pero no se suele ocupar en casos cuando tal vez es más apropiado. El tema de la población saharaui ha sido un auténtico, por lo menos, sin un genocidio pleno, han sido prácticas genocidas contra esa gente por parte del régimen marroquí y no suele recibir mucha atención. Sí, bueno, yo creo que ahí está bien esas puntualizaciones históricas porque desde 1668 Ceuta es territorio español, así que no lo podemos considerar ni siquiera una colonia, es territorio que Ujú. antes fue incluso de Portugal, luego bajo el reinado de Felipe II, España y Portugal eran el mismo reino y pertenecía a ambos, y luego cuando se separa España de Portugal se queda como territorio español. El Estado marroquí, como apuntabas, se crea en los años 50 del siglo pasado. Ceuta jamás, nunca ha pertenecido a Marruecos, o lo que hoy conocemos como Marruecos, ni anteriormente a lo que era ese protectorado bajo mando español y francés. Entonces, sí, la Marcha Verde es una demostración de la incomodidad de la posición geográfica que tiene Marruecos con España y de cómo se aprovechó de ese vacío en ese momento. España, pues el franquismo estaba agonizante, no solo Francisco Franco, el dictador, sino que el propio régimen estaba agonizante, estaba el nuevo rey Juan Carlos I estaba sustituyendo a Franco como jefe de Estado y realmente la respuesta del Estado fue la de la rendición y la de mirar para otro lado y no se hizo nada, ¿no? El tema Ceuta y Melilla siempre ha estado ahí como una aspiración territorial en la que Marruecos se aprovecha un poco de la confusión histórica y bueno, ahí involucra a países como Estados Unidos o como Israel, que bueno, que le apoyan en su reivindicación. Tanto que Estados Unidos como Israel tienen una buena relación con la monarquía alauita y bueno, hay papeles que han salido estos días del Congreso de los Estados Unidos, incluso liderados por un congresista del sur de la Florida aquí, con un Mario Díaz-Balart, en los que se planteaba esa reivindicación de que Ceuta y Melilla están en territorio geográfico y por lo tanto la lógica diría que tendrían que pertenecer a Marruecos, pero yo creo que lo más fácil de todo esto es preguntarle a los ceutíes, ¿no? De quién quiere ser. O sea, los ceutíes quieren ser españoles, siempre han sido españoles, y eso no quiere decir que no haya musulmanes en Ceuta. Hay musulmanes en Ceuta que son españoles, ¿no? Porque Mm. España no es un país teocrático, no es un país ni católico, como lo fue a lo mejor bajo el franquismo, ni musulmán, ni nada que se le parezca. Es un país en el que hay libertad religiosa consagrada en la Constitución y en la que conviven gente de distintas religiones, con lo cual no hay ningún tipo de excusa de basarse en lo que es el sentimiento de los ceutíes, que con su presidente al frente, que es del Partido Popular, quieren permanecer con su estatus de ciudad autónoma perteneciente a España. Entonces, bueno, esto es una polémica artificial muy difícil de entender desde fuera, porque realmente uno cuando mira un mapa ve que Ceuta y Melilla están en territorio africano, pero pertenecen a España, como digo, desde hace siglos, y no hay un conflicto como lo hay en otras partes de España, que sí lo hay, que sí hay un porcentaje de población en Cataluña o en el País Vasco que sí reivindican una independencia, pero en el caso de Ceuta y Melilla no existen esos movimientos que pidan ni la independencia ni la anexión, mucho menos a Marruecos, ¿no? Y va mucho más allá de Ceuta y Melilla. Evidentemente son los más fáciles porque son ciudades. Es un tema poco complicado si se quisiera plantear una especie de invasión más formal. Esto para mí, Manuel, ha sido una clara ofensiva de guerra híbrida. Pero si se quisiera hacer una guerra formal para reclamar ese territorio, son 80.000 habitantes en Ceuta. 80.000 y se estima que entre 50 y 70.000 entraron en cuestión de 48 horas. O sea,
casi duplicando la población de la ciudad, así como así, simplemente entrando como Juan por su casa, como diríamos acá. No se le complica mucho a Marruecos poder reclamar esas ciudades a la fuerza. Ahora bien, está todo dentro de un contexto geopolítico mucho más complejo, porque Marruecos no solo reclama Ceuta y Melilla como parte de su territorio, también lo hace con Argelia. Y ese es el origen de esta crisis, ¿no? Sí, bueno, de hecho ha habido un acercamiento de España, un viaje oficial de España a Argelia, o una reunión bilateral que le ha sentado muy mal a Marruecos, y esa tensión existe además porque, bueno, España ha hecho durante el mandato de Pedro Sánchez ha hecho una cosa insólita, que es cambiar la postura sobre el Sáhara, ¿no? Cambiar la postura sobre el Sáhara, que siempre ha sido una cuestión bipartidista, porque hay determinadas decisiones de política exterior que lo deseable y lo que ha sido así siempre es que hay un consenso, ¿no? Entonces, Sánchez unilateralmente cambió la postura de España sobre el Sáhara y empezó a promover que el Sáhara sea legítimamente territorio marroquí, ¿no? Cosa que fue considerado por una traducción por muchos saharauis que siempre habían visto en España una mano amiga en ese sentido. Así que está también el robo de la información de varios teléfonos de ministros españoles, entre ellos el primer ministro Pedro Sánchez, a través de la tecnología Pegasus, y se Ujú, especula con que el régimen marroquí tenga información sensible y haya podido presionar a los ministros y al presidente del gobierno español para ese cambio de postura. Así que realmente hay muchos componentes políticos. También Pedro Sánchez dentro de España está en una situación de debilidad porque es un presidente que nace ya de la debilidad de no tener una mayoría parlamentaria clara. De hecho, el actual presidente del gobierno español no tiene la mayoría. Es la primera vez en democracia que un presidente que no tiene el mayor número de diputados, que tiene la mayoría, aunque sea simple, en el Congreso de los Diputados, gobierna en España. El partido mayoritario en España es el Partido Popular, pero curiosamente gobierna el Partido Socialista con una alianza contra Natura que incluye a extrema izquierda, partidos independentistas catalanes, partidos independentistas vascos, los herederos de la banda terrorista ETA, la derecha independentista catalana. O sea, hay un totum revolutum en el que, bueno, eso le hace tener una posición de debilidad porque para sacar leyes en el Parlamento tiene que poner de acuerdo a toda esa amalgama que yo explicaba. Entonces, bueno, no es una situación propicia para que Marruecos se aproveche de esa debilidad, agravada además con un presidente del gobierno que está acorralado por casos judiciales de corrupción en su partido, en su gobierno y en su familia. Entonces, bueno, realmente es una ujú. situación muy peculiar la que está viviendo España, y realmente Marruecos siempre ha sido muy efectiva en detectar esa debilidad y en aprovecharse de la situación. Un Pedro Sánchez, que ahorita justo lo que mencionabas, tiene imputado a su hermano, está investigada a su esposa, están condenados su segundo al mando o su mano derecha. Cuesta mucho creer que él estando rodeado de mugre no se ensucie. Creo que queda bastante claro que la corrupción en el gobierno de Pedro Sánchez eh, es un tema bastante generalizado, y la debilidad que tú mencionas es evidente, pero ¿qué pasa? Porque por mucho menos ha habido mociones de censura en España. ¿Por qué tolera tanto el pueblo español la situación en la que está España hoy en día? Hay una frase que se está volviendo casi una reivindicación para mucha gente dentro de la derecha, que es la de no tenemos que vivir así, no deberíamos de tener que vivir así. ¿Por qué España tolera y traga con todo? Bueno, porque los mecanismos legales para que Sánchez salga del poder, él o dimite, que no tiene mucha pinta que vaya a dimitir, o es desalojado del poder por una moción de censura. Y los números para esa moción de censura no dan, porque la suma de PP y de Vox, que son los partidos
de la oposición que digamos que unen al centro y la derecha española, no le dan para tener esos 176 diputados, que es la mitad más uno del Congreso de los Diputados, y poder sacar a Pedro Sánchez del poder. Podría haber una alianza con el Partido Nacionalista Vasco, que es la derecha vasca, o con el partido Junts per Catalunya, que es la derecha catalana, pero eso no va a ocurrir porque también la presencia de Vox hace que ellos pongan líneas rojas. Y para entender un poco digamos, la paranoia o la locura que es esta alianza de Sánchez, Junts per Catalunya es derecha catalana independentista, pero muy radical. Y en este tema de Ceuta ahora están hablando de repartirse los MENAs, que llaman menores no acompañados, que son menores de edad que han cruzado la frontera y se encuentran totalmente desprotegidos y necesitan de la protección del Estado español. Entonces, lo que hace España, lo que hace el gobierno central es repartir entre las comunidades autónomas a esos menores para que puedan tener una protección, un lugar donde vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Junts per Catalunya ya ha dicho que quiere 0 menores para Cataluña y en caso contrario, en el caso de que Cataluña acogiera a alguno de estos menores que han cruzado la frontera, Junts ya amenaza con no volver a apoyar ninguna ley en lo que queda de legislatura. Así que en eso estamos, ¿no? Porque estamos por un lado pactando con la extrema izquierda y luego pactando con un partido de derecha extrema independentista. O sea que digamos que Sánchez, por estar en el poder, pactaría con cualquiera, ¿no? Con cualquiera, ¿no? Y entonces ya hemos perdido toda la esperanza de que pudiera haber cualquier consecuencia política de la corrupción, porque es lo que contabilizábamos. Secretario de organización, condenado. Su sucesor, procesado. Su hermano ya condenado. Su mujer ya con la procesada, con los cargos ya efectivos y a la espera de que se celebre el juicio conjurado. Una investigación de su partido de posible financiación irregular, una investigación que apunta a que desde las cloacas del poder se hubiera creado una organización para presionar a jueces y a policías y guardias civiles para que cesaran las investigaciones contra el gobierno. O sea, ¿qué más tiene que pasar para que ocurriera algo? Pero yo creo que ya lo único que queda es esperar, porque queda un año de legislatura, esperar a que esas elecciones las puedan tener lugar y independientemente de lo que uno piense, yo creo que la alternancia es la base de la democracia para que una democracia funcione y en este caso yo creo que la higiene democrática obliga a que este gobierno salga del poder, ¿no? Y sobre todo, no tanto por el Partido Socialista, sino por la figura concreta de Pedro Sánchez, que ha pervertido cualquier atisbo de ideología en su propio partido, ¿no? Ya no es una cuestión de ideología, como decía. Pacta con cualquiera con el único objetivo de perpetuarse en el poder y seguir en la Moncloa. Ujú. Va a seguir los pasos de Zapatero posiblemente una vez salga del poder. Bueno, es que ese es otro caso de corrupción en el que no hemos enumerado, porque son tantos que ya a uno le cuesta, ¿no?, hacer la lista. Pero bueno, el caso de Zapatero es muy simbólico porque Zapatero es un referente de la izquierda, fue presidente del gobierno socialista durante 8 años, era una especie de ministro de Exteriores encubierto de Pedro Sánchez, un asesor, una persona con influencia de la Moncloa, que ha pronunciado frases tan rimbombantes que ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Y bueno, lo que estamos descubriendo por investigaciones periodistas es que a lo mejor estaba dispuesto a dar mucho, pero no tenía muy poco, ¿no? Tenía mucho, tenía hasta joyas. Entonces, creo que ya es que uno, independientemente de lo que decían los tribunales, éticamente es insostenible el enchufar a tu hermano en un puesto de la Diputación, que tu mujer haga negocios al amparo de que es la esposa del presidente del gobierno, o que un ciudadano en su condición de expresidente tome la relación con un país como Venezuela o como China y que haga lobismo o tráfico de influencias a cambio de dinero para que el propio gobierno de su misma cuerda le dé beneficios a esos países o a esas empresas avaladas por esos países que son dictaduras, ¿no?, como lo es China
o como lo es Venezuela y antes más con Maduro, ¿no? Y lo complicado, Manuel, es que ha dejado solo a España. O sea, hay que distinguir bien lo que es el país de lo que es su gobernante, que Pedro Sánchez es un impresentable, sin duda, pero al mismo tiempo no solo es el daño material y plausible que le hace a España su presidencia, sino el hecho de que España ahorita está sola contra el mundo. Esta situación contra Marruecos evidentemente es complicado conseguir alianzas, por lo que tú mencionabas. Marruecos es un aliado histórico de Estados Unidos. Creo que Estados Unidos fue el primer país en reconocer la independencia de Marruecos y desde entonces han sido aliados importantes en la región, pero evidentemente no ayuda a la postura que tuvo Pedro Sánchez con respecto al conflicto en Irán, el negarle a Estados Unidos, un aliado de la OTAN, el acceso a sus bases aéreas para los ataques, eh, la posición que tuvo incluso con respecto a Israel. Ahora se ha quedado solo, no tiene el apoyo de dos países muy importantes. En el resto de la Unión Europea ven a España como culpable de las crisis de seguridad nacional que tienen muchos de sus países, porque es el punto de entrada del norte de África hacia Europa. Italia le excluyó ya del espacio Schengen. Y mientras tanto, tiene que soportar el hecho de que el país que tiene al sur básicamente pueda invadir territorio soberano español, que por cierto no está cubierto por el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, algo que es interesante tener en cuenta. Es decir, si Ceuta o Melilla son formalmente atacadas, los países de la OTAN no están obligados a defenderlo como si estarían dentro del territorio europeo. Es una situación sumamente delicada en la que al mismo tiempo el gobierno de Pedro Sánchez vulnera la seguridad nacional de España y se ha encargado de, pues por una cuestión, qué sé yo, de ideología o simplemente de querer hacer un reclamo soberano, se ha aislado de la comunidad internacional que podría arroparlo en una crisis como la que está viviendo España ahora. Yo creo que Pedro Sánchez se ha especializado en estar en el lado equivocado de la historia, ¿no? Siempre está en el lado equivocado. Yo diría, mira dónde está Pedro Sánchez y ponte enfrente, ¿no? O sea, es muy sencillo, ¿no? Está contra Estados Unidos. Tú puedes disentir de algunas políticas de Estados Unidos y Trump no es precisamente el presidente que genera más consenso de la historia de Estados Unidos, pero tú no puedes enemistarte con los Estados Unidos. Tú puedes tener una preocupación por los derechos humanos o por el exceso de fuerza en la represalia que tomó Israel contra el grupo terrorista Hamas, pero no puedes perder de vista que Hamas es un grupo terrorista que ha causado una masacre entre la población civil israelí. Tú no puedes decidir unilateralmente que vas a regularizar a 500.000 personas en España porque estás dentro de la Unión Europea y estás haciendo copartícipes a todos esos países de tu problema. Tú no puedes no asegurar tu frontera con Ceuta y Marruecos porque tú eres la puerta de entrada de Europa. Pues claro, vamos sumando y al final, ¿quiénes son los aliados de Pedro Sánchez? China, haciéndole favores a Huawei, el grupo terrorista Hamas, el régimen de los iraníes, de los ayatolás, porque no le ha permitido a los aviones norteamericanos repostar en las bases que tiene Estados Unidos en España, la Venezuela de Maduro. O sea, esos son los aliados de España realmente, esos son los referentes democráticos de los derechos humanos que se le llena tanto la boca de decir. Así que yo creo que para cerrar la idea, creo que Pedro Sánchez se ha especializado en estar en el lado equivocado de la historia, todo porque ese tipo de discursos internamente le funcionan, ¿no? Le funciona meterse contra, le funciona envolverse en la bandera palestina y hacerse el rey de los derechos humanos, le funciona hacerse el regularizador de inmigrantes irregulares que vienen de África, ese discurso, digamos, que le conviene porque, de hecho, o sea, es importante esto, esas elecciones que dije que perdió
y aún así consiguió sumar una mayoría. Él consiguió romper esa mayoría que pudiera haber tenido el Partido Popular y Vox. ¿Y cómo lo hizo? Con el señuelo de que viene la ultraderecha, que viene la Ujú. extrema derecha, que viene la derecha a quitarnos los derechos, que vuelve el franquismo. Entonces, digamos que ese discurso todavía, lamentablemente, en España cala y tiene seguimiento, a pesar de que Franco murió en el 75, o sea, han pasado 25, o sea, más de 50 años de la 51 muerte del años. dictador y todavía seguimos dando certificados de franquista, no franquista, antifranquista. Yo corrí delante de los policías. Eso era un chiste que se hacía, ¿no? Yo corrí delante de los grises, ¿no? Que era la policía franquista, el que no había corrido delante de los grises. Pero claro, la mayoría del pueblo español es que no ha vivido bajo el régimen de Franco. Y de hecho, después de Franco, hubo una transición en la que gente que venía del régimen y gente de muy de izquierdas, como por ejemplo Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, que luchó en la guerra civil, acusado de crímenes en esa misma guerra civil, que huyó a la Unión Soviética, volvió a España, su partido fue legalizado y llegó a ser diputado. Y yo recuerdo ver a Manuel Fraga, ministro de la Gobernación con Franco, que luego se fundó el Partido Popular, lo que hoy es el Partido Popular, que fue presidente de la Junta de Galicia, y les recuerdo a ellos dos hablando. Bueno, parecía una herida, digamos, curada, ¿no? Pero ¿cuál fue la otra aportación histórica de Zapatero? Otra manera de estar en el lado equivocado de la historia fue desenterrar la guerra civil. O sea, hablamos de la guerra civil, o sea, realmente escucho jóvenes teniendo posturas más radicales de las que yo Eso. vivía cuando yo tenía veintitantos años, en los años 80, 90, ya ese tema estaba totalmente superado y ahora resulta que volvemos a hablar de la guerra civil, tú eres un fascista, tú eres no sé qué. Bueno, es increíble cómo esas argumentaciones vuelven a tener vigencia y te pueden hacer ganar o, o por lo menos tomar el poder. O sea, corroer tanto porque esta imagen, eso es una losa que tiene el Partido Popular, ¿no? Al final tiene que gobernar con Vox. Pero Vox es un partido, te puede gustar más o menos, pues un partido que está dentro de la Constitución. Es un partido más a la derecha que el Partido Popular, pero yo no considero que sea un partido franquista porque realmente a mí que me expliquen cómo se puede ser franquista en el año 2026. ¿Cómo se puede volver a implantar un régimen franquista sin Franco y dentro de un sistema democrático que se basa en la mayoría en las cámaras? Entonces, realmente me parece una manera de ensuciar el discurso, pero que desgraciadamente tiene su recompensa en votos, ¿no? Y es preocupante, ¿no? Por justo lo que tú mencionabas, se tiene que tomar en cuenta la reacción que hay. Si, si usan la mordaza de que toda la oposición y cualquiera que esté en contra de las políticas migratorias, por ejemplo, del PSOE, es de extrema derecha y es el franquismo, y ellos son la antítesis del franquismo y son todo lo contrario, le hacen pensar a muchos jóvenes que, como tú mencionabas, hace 51 años que murió Franco, nunca vivieron el franquismo, nunca vivieron la dictadura, les hace pensar que si lo opuesto al franquismo es Pedro Sánchez, pues a lo mejor el franquismo no es una mala alternativa. Y eso sí que es peligroso. Que ese pensamiento se implante en la juventud, el regresar a la nostalgia de algo que nunca se vivió y que no se sabe lo que es realmente, por la desesperación en la que le ha sometido un gobierno como el de Pedro Sánchez, que en poco tiempo, o sea, en poco tiempo le ha hecho muchísimo, muchísimo daño a España. Em, Manuel, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero en las redes sociales del régimen, bueno, de la corona marroquí, en las redes oficiales, se ha inundado con mensajes de convocatorias a una nueva invasión el 15 de agosto. Es decir, este no es un tema, no es un capítulo cerrado. El 15 de agosto posiblemente se vuelva a repetir si no se toman medidas preventivas urgentes por parte del régimen marroquí, se vuelva a repetir lo que vimos la semana pasada. Y España no está preparada para volver a vivir ese episodio, creo yo. No, yo creo firmemente y he leído estos días que está dentro de un cronograma político marroquí, que ellos quieren que Ceuta y Melilla sean territorio marroquí. Saben que no lo van a conseguir mañana o pasado, pero todo esto
va en esa dirección y ellos no van a ceder, ¿no? O sea, yo creo que ellos van a seguir presionando, van a seguir aprovechándose de esa debilidad y bueno, el gobierno va a seguir echando balones fuera, pero realmente creo que estamos al borde de una catástrofe humanitaria, de violencia, etcétera. Han muerto entre los cadáveres que hay en España y los que se presume que hay en Marruecos, estamos hablando más de 100 personas, que nadie está hablando de esas personas, no sabemos Ujú. cómo se llaman, pero son más de 100 personas las que han fallecido y pudieran ser muchos más si esto se convirtiera en un conflicto civil, que hubiera que utilizar la fuerza. O sea, que yo creo que es un problema que deberían tomarse muy en serio. Se ha comentado mucho también que el primer ministro español está de vacaciones. O sea, tú estás tú estás mirando las redes y me estás comentando eso, pero no sé si Pedro Sánchez le han informado, pero él está en Amareta, en una residencia oficial en la isla de Lanzarote, en las Islas Canarias, con una seguridad, estupenda, pasando sus vacaciones. Entonces, no sé si esto debería estar, sobre la mesa y debería haber una negociación clara, de qué es lo que está pasando con Marruecos y exigirle a Marruecos que eso que pudiera pasar el 15 de agosto no ocurra, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos tienen el problema de origen y ellos pudieran evitar que toda esa gente se agolpe de nuevo en la frontera y pueda intentar una invasión masiva, ¿no? Y más allá del peligro incluso civilizacional que creo que supone para España, y aquí no, por favor, no, que la gente no ensucie el discurso. No es un tema racial, es un tema de valores, es un tema de creencias, es un tema de modo de vida. Eh, el riesgo que supone poco a poco ir perdiendo territorio de España, en este caso en África, pero poco a poco también va cambiando el territorio español dentro de Europa por la misma tendencia, pero también hay un factor geopolítico interesante que es lo que, regresando un poquito a lo que hablábamos antes, Marruecos reclama esas dos ciudades por la cercanía territorial, así como también reclama territorio argelino, que es su mayor rival en la región. Pero si lograra de alguna manera eventualmente Marruecos tomar Ceuta y Melilla, estaría básicamente tomando control total del estrecho de Gibraltar, por lo menos de la parte española, donde la parte que España controla. Y el estrecho de Gibraltar es un punto de estrangulamiento donde pasa anualmente alrededor de un 10% del comercio marítimo. Estamos hablando de una especie de estrecho de Hormuz 2.0 controlado por la monarquía marroquí. Eso para Europa es un tema de seguridad continental incluso. Sí, o sea, desde el punto de vista de la geopolítica, de la economía, eso sería gravísimo, ¿no? Y además, eh, el tema de... Hay una entrevista de hace años con el padre del actual monarca, de Hassan II, el padre de Mohamed VI, con la televisión francesa, en la que él, la periodista, y estoy hablando de una entrevista que debió ser en los años 80 del siglo pasado, le preguntaba por la integración de todos esos marroquíes que vivían en Francia. Él decía que el marroquí nunca se iba a integrar en la sociedad francesa, ¿no? Entonces, que eso es una realidad que Europa tiene que empezar a, a dar la cara, ¿no? Hay mucha gente, muchos inmigrantes, que al contrario de lo que pasa aquí en Estados Unidos, que aquí el que viene se integra, porque de hecho en la escuela la escuela del trabajo que se hace con los niños que tienen que estar escolarizados es de siempre integración y de respeto a las tradiciones estadounidenses. En Europa no se está haciendo, en España no se está haciendo. Entonces, tenemos ya una población marroquí importante que no comparte los valores occidentales y diré yo que casi no los respeta. Entonces, yo creo que Europa, la Unión Europea, es un proyecto político que está en profunda crisis, cuyo mayor éxito es una botella de plástico que no se La cae el tapita. tapón, la tapita, pero que tiene un grandísimo problema, no porque acepte inmigrantes, porque yo estoy a favor de la inmigración, creo que los inmigrantes aportan mucho a una sociedad, son necesarios a sociedades modernas, en las que además hay muchos trabajos que pueden cubrir,
pero tiene que haber una asimilación, que en España con los inmigrantes latinoamericanos ha sido muy sencilla, pero voy a poner un ejemplo, ¿no?, de los inmigrantes que vienen de países subsaharianos. En Cataluña hay una policía antiablación, porque muchos de inmigrantes subsaharianos de países radicales islamistas todavía intervienen a sus hijas menores y les hacen la ablación, que es la mutilación del clítoris Claro. a las niñas. Imagínense que España tiene una policía antiablación, evidentemente no propiciada porque los españoles hagan esa mutilación sexual, sino porque hay personas que vienen de otros países que no entienden que deben respetar las costumbres y la ley del país que les ha acogido y siguen haciendo ese tipo de ritos. Entonces, creo que es necesario que Europa se tome en serio esto, porque también hay otro dato. Se teme que entre los 50.000 personas que cruzaron hubiera también terroristas islámicos, porque en un fenómeno migratorio tan incontrolable como pasó aquí en Estados Unidos durante la época Biden, muchos delincuentes aprovechan para cruzar. Entonces, eso es una responsabilidad para España mayor con sus socios europeos. España tiene que controlar su frontera por sí mismo y por otros países. Por eso Italia fue la primera que levantó la mano para decir que iba a excluir a España del territorio Schengen y que iba a poner controles para todos los aviones que, por ejemplo, que vinieran de territorio español, ¿no? Que así está siendo, ¿no? O sea, los aviones que llegan de España ahora mismo tienen un control específico a los que vienen de otros países de Europa, en Italia, ¿no? Es una situación delicada, sin duda. En un artículo que publiqué la semana pasada, justo hablando de este tema, comparaba lo que está viendo España en sus fronteras como lo que veían, como lo que veían los romanos en el 476, en el Rin. Eh, es un debate entre la civilización y entre la barbarie. Es un debate que realmente compromete el futuro de lo que puede ser España, la España que tú conociste, Manuel, cuando viviste allá, la España que conocemos nosotros desde este lado del mundo, la que aspiramos, a la que vemos como estandarte de muchas cosas, de cultura, de gastronomía, de belleza, de historia. Ese país que nos dio a América Latina, o Hispanoamérica, mejor dicho, todo lo mejor que tenemos viene de ese cruce de culturas, de ese cruce de religión, de historia, de civilización. Y genuinamente a mí me duele mucho ver que todo esto está en riesgo. Y no creo, Manuel, espero equivocarme, que haya una solución a esto, por lo menos dentro de los próximos 365 días o cuando sea la próxima elección parlamentaria, donde primero Dios, porque ya es un tema en el que casi que hay que rezar, eh, caiga el gobierno de Pedro Sánchez. Siempre que Pedro Sánchez permanezca en la Moncloa, no solo la solución es difícil, sino que no creo que haya solución. Y a partir de ese momento, pues ya podemos hablar de un reto gigantesco al que se enfrenta España y que no va a tener tampoco solución fácil cuando gane la oposición, gane quien gane. Pero es un reto que se tiene que Eh, asumir y no se puede empezar a actuar si no se asume realmente que España está ante una invasión promovida, auspiciada por la negligencia de Pedro Sánchez. yo creo que ahí hay un punto importante que no sé si se va a producir, que es que la izquierda tiene que tener un cambio de narrativa con el tema del islamismo y de las culturas islamistas radicales, ¿no? No se trata de demonizar a los musulmanes ni a los que siguen la cultura islámica o la religión islámica. Se trata de no transigir con determinadas tradiciones de ellos o determinadas... O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando el Shah de Persia es derrocado y llegan los ayatolás, el ayatolá Khomeini tenía su residencia en Francia y la izquierda europea apoyó al ayatolá Khomeini, ¿no? Pues bueno, todavía, ¿qué es lo que me pasa cuando se apoya así genéricamente a Palestina y de paso se le da el apoyo a Hamas, ¿no? O sea, tú para denunciar un abuso no te puedes unir
a cualquiera, ¿no? O sea, tú puedes decir, bueno, el Shah es un dictador, ok, no era un régimen de libertades total, pero para derribar al Shah o para que el Shah salga del poder, no te puedes aliar con un extremista islamista que va en contra de las mujeres, de tu civilización y de muchas cosas, de muchas batallas ganadas históricamente por Occidente. Entonces, creo que esa alianza que hay entre la izquierda y el islamismo radical totalmente antinatura, igual que hay una alianza curiosa también entre la izquierda latinoamericana y el indigenismo radical que muchas veces tiene postulados totalmente contrarios a la izquierda. Creo que ahí hace falta un acercamiento entre posturas y en ver bueno, que está la supervivencia de todos, seas de derecha o de izquierda, ¿no? Realmente la cultura no es patrimonio de una persona por una ideología, es de todos. Entonces, la ideología de Occidente o lo que supone, por ejemplo, todos los avances que ha habido en Europa están en riesgo si siguen por el camino que decía antes de estar preocupados por el tapón de la botella y no porque realmente hay una invasión silenciosa en Europa, ¿no? Sí, a ver, Manuel, yo quiero cerrar con creo que les quiero llamar verdades, dos cosas que no deberían de ser refutables hoy en día. Uno, la extrema derecha existe específicamente porque existe la extrema izquierda. Y muchas veces en los medios se tiene miedo a hablar de la extrema izquierda. Se habla muy ligeramente de extrema derecha, pero al hablar de la izquierda no se suele mencionar el radicalismo. Pero son espejos uno del otro. No existe un extremo sin que haya otro que lo esté impulsando. Si quieren hablar de los peligros de la extrema derecha, se tiene que empezar reconociendo los males de la extrema izquierda que actualmente gobierna en España. No se puede apagar fuego con fuego, eso queda claro. Lo segundo, que me parece todavía más importante de reconocer, es justo lo que tú estabas mencionando, es un tema de cultura. Y hay una cultura superior a otra, nos cueste aceptarlo o no, es una verdad. La verdad existe también, la verdad es objetiva, no es subjetiva. Y hay una cultura que venció y que ha triunfado en la historia de la humanidad, y esa es la cultura occidental. Hay que protegerla. Es un baluarte que ha costado miles y miles de años de ir construyendo. No podemos permitir que en el periodo de mayor bonanza económica y de paz en la historia de la humanidad perdamos el mayor tesoro que hemos construido. España, por su ubicación geográfica, es la que más cerca lo vive, pero España también ha sido uno de los países más grandes de la historia. Así que quiero tener fe en que, así como en su momento la escolástica surgió de España, van a poder seguir defendiendo, como aquellos reyes visigodos lo hicieron en su momento, ese tesoro de la humanidad que ha crecido en sus tierras y que han exportado a todo el mundo. Esa es mi apreciación final, Manuel. Si hay algo más que quisieras decir o alguna última reflexión, pues bienvenido sea. Bueno, totalmente de acuerdo con lo de la extrema izquierda, porque, como contaba antes, se consigue demonizar que viene la extrema derecha, que viene la extrema derecha, pero resulta que la extrema izquierda no solo que viene, sino que está, porque está dentro del gobierno de España. Hay gente que viene del Partido Comunista, que han aplaudido el régimen de Cuba, que han aplaudido castrista, han aplaudido a la Venezuela de Chávez, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sin hacer ese ejercicio tampoco se va a solucionar, porque creo que hay que volver a los grandes consensos. En Alemania gobierna la democracia cristiana con los socialdemócratas y no pasa nada, no se ha hundido el país. En España pudiera ser una solución de futuro cuando no hay una mayoría clara. ¿Por qué no un gobierno del Partido Popular con un gobierno moderado, de la parte moderada del Partido Socialista? Porque hay cosas como el Sáhara, como la guerra, como el conflicto palestino, como la relación con Estados Unidos, que merece digamos que un acuerdo bipartidista, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la polarización, una polarización que está en todo el planeta. En Estados Unidos estamos viviendo probablemente el momento más polarizante. En América Latina lo vemos, cuando vemos candidatos muy a la derecha y muy a la izquierda enfrentándose por la presidencia en distintos países. Así que yo haría una oda a la centralidad, hacia ese punto intermedio, pero teniendo claros que hay valores que son inamovibles como los que hemos
comentado en esta conversación. Muchas gracias, Manuel. Gracias por tu tiempo. La conversación ha sido espectacular y sobre todo muchas gracias a ustedes que nos han escuchado, que nos han visto. Recuerden que el futuro está en las manos de ustedes que nos escuchan, ustedes que se interesan por estos temas. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.